Bienvenidos a esa cosa llamada ciencia, un espacio donde conocemos investigaciones que aportan a nuestra sociedad. Este es el capítulo número 7, dedicado a la conferencia Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las aguas continentales del Amazonas. En este episodio entrevistamos al doctor Gonzalo Chiriboga. Comencemos. La cuenca del río Amazónico, que tiene diferentes alturas. Normalmente viene de la parte superior, de nuestra cuenca amazónica, montañas, altos picos, cordillera andina con muchísimas características que todos conocemos, ¿sí? La cuenca media, en donde viene ya el pie del monte de la cordillera, en donde hay, por ejemplo, ustedes podrán pensar en algo así como el Puyo, por ejemplo, algo así como el Chaco, algo así como Córdoba, ¿sí? Y la parte baja, que es la parte de ya la selva. Ahí sí ya pueden pensar en el Yasuní. ¿Okay? Entonces son diferentes ecosistemas que nosotros estudiamos dentro de este proyecto. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos gases de efecto invernadero en todas estas cuencas. O sea, van a decir gases de efecto invernadero, sí, los gases que salen de los carros o de la industria que se generan por la combustión, los mismos gases se generan también en los ríos. Igualitos, los mismos gases. Tienen una característica muy especial, pero son los mismos. ¿Okay? Entonces vamos a pensar, o sea, ¿los gases contaminan? No contaminan. Esos son procesos naturales. Pero tú no puedes saber cuánto estamos contaminando los seres humanos si no sabes cuánto genera la naturaleza. Tenemos dos proyectos grandes. El uno está en la cuenca del Napo y la otra está en la cuenca del Pastaza. Ambos tienen como que ecosistemas parecidos. El Napo arranca de lo que es la reserva de Cayamecoca, de la parte de Papayacta, y el otro en cambio viene de los Yanganates, un poquito más abajo, de la parte de Uragua, de la parte de los Yanganates, y ambos tienen como que un pie de monte muy parecido. Ambos tienen cosas interesantes, muy comunes, muy similares en las cuencas. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair está en la cuenca del Napo, y Agoyán está en la cuenca del Pastaza. Hidroeléctrica, esos sí son estructuras antropogénicas que sí tienen una incidencia importante. ¿Sí? Esos sí son, digamos, parte de las actividades humanas que sí pueden influenciar procesos naturales. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es más o menos para que se den cuenta de que para poner en contexto, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la cuenca más grande del mundo, que es la cuenca de Amazonas. Es la más grande del mundo, la más importante del mundo, la que más flujo de agua transporta a nivel mundial. Esa es la Amazonas. ¿Ok? Y está compuesta por varias subcuencas, como por ejemplo la de Napo, la de Pastaza. Estas cuencas, y las que están en los trópicos, la de la Amazonas es la más importante, generan el 60% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, solamente en esta franja. El 70% de las emisiones de metano y el 78% de las emisiones de N2O. Solamente esa franja alrededor del mundo. O sea, quiere decir que ahí están concentradas, en la mitad del mundo están concentradas las emisiones de gases en mayor cantidad que alrededor del mundo, incluyendo la parte polar, la parte templada. ¿Sí? Entonces, es un poco para ponernos en contexto. Si es que el carbono 13 del carbono inorgánico disuelto es muy alto, quiere decir que ese CO2 posiblemente tiene un origen mineral, a lo mejor erosión de piedras. Si es que es muy bajito y este sube, quiere decir que ese CO2 a lo mejor tiene otro origen, que es un origen de materia orgánica en respiración. N2O. El N2O, en cambio, dice que el 97.8% de las observaciones están bajo los niveles de NO2 del aire. ¿Qué quiere decir eso? Es que, y es algo interesante, porque normalmente a los ríos se les consideraba como fuentes de este gas. Pero nosotros encontramos que no son fuentes, que están bajo la concentración. ¿Qué quiere decir? Que si la atmósfera tiene más concentración que el agua, ¿qué pasaría con el N2O? ¿En qué dirección viajaría?
viajarían de la atmósfera al agua. Entonces quiere decir que los ríos podrían ser fuentes de almacenamiento de este gas. Bueno, tenemos aquí, digamos, tres diferentes gases, una especie de modelo unificado, el del carbono, el del metano y el del nitrógeno. Normalmente aquí está un poquito indicando cuáles son los principales factores que incidieron en la investigación. En el caso del carbono, nosotros pudimos prácticamente, es el más robusto de los resultados, pudimos un poquito correlacionar lo que era el estudio de isotopía con el CO2 que está disuelto en el agua. Pudimos más o menos decir, ok, en el páramo es respiración de plantas, en cambio en el Yasuní, en el oriente, es descomposición nuclear. Eso pudimos decir. Es una, parece una conclusión muy complicada a la que pudimos llegar. En cambio, en el metano más bien se confirmó algo importante. Se confirmó el tema de que la metanogénesis necesita ausencia de oxígeno. Eso lo encuentras normalmente en las aguas negras de los ríos del oriente. Y también encontramos que la hidroenergía básicamente te bota al suelo cualquier modelo que quieras. Tú puedes modelar el metano. Ponen una hidroeléctrica ahí, es más. ¿Okay? Y del nitrógeno, el nitrógeno básicamente funcionaría, el proceso funcionaría muy bien, a menos de que el pH, cuando se presenta el pH, lo bloquea totalmente al proceso de nitrificación y denitrificación y se podrían generar emisiones. Si no fuera por eso, el río sería siempre un sumidero de gas. Y eso sería increíblemente interesante. ¿Por qué? Porque estaría combatiendo, estaría la Tierra autocuidándose del calentamiento global, autoprotegiéndose, ¿me explico? Pero cuando el pH inhibe el proceso de denitrificación total, ya se convierte en fuentes. Antes de iniciar la entrevista, queremos comentar brevemente que esta investigación analiza cómo los ríos y las aguas continentales del Amazonas participan en el ciclo natural del carbono, cómo algunos factores ambientales y humanos pueden modificar ese equilibrio. Doctor, nuestra primera pregunta es, ¿cómo afectan la deforestación y las actividades humanas a estas emisiones? La deforestación sí que afecta porque la deforestación lo que hace es mover carbón y nitrógeno del suelo. Luego, como mueve carbón y nitrógeno del suelo, estos elementos que estaban atrapados, digamos, en el suelo, estaban fijos en el suelo, comienzan a moverse en el suelo mismo, porque digamos, les liberaste, porque deforestaste. Entonces, posiblemente si es que ahí están cuerpos de agua cerca, este nitrógeno y este carbón posiblemente vaya al río y en el río se comienzan a generar como gases de efecto invernadero. Ese sería un efecto antropogénico. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué papel desempeña el Amazonas en la regulación del clima a nivel mundial? O sea, de lo que vemos de aquí, por ejemplo, el Amazonas es la bomba de CO2 y metano más grande del mundo. Y el CO2 y el metano son necesarios para mantener la temperatura del ambiente. Si no hubiera CO2, la temperatura del ambiente sería unos 15 grados más abajo de lo que son. La vida como la conocemos sería imposible. Entonces, la cuenca del Amazonas lo que hace es emitir una cantidad fija de metano y de CO2 para que la temperatura se mantenga en condiciones, digamos, vivibles. Luego, el ser humano lo que hace es meter más de la cuenta, entonces ahí se calienta más el sistema. Pero, digamos, la cuenca del Amazonas es es el ente que alimenta de los gases necesarios para que la temperatura se mantenga de una manera, digamos, vivible, habitable. Finalmente, doctor, quisiéramos hacerle una última pregunta. Desde su experiencia, ¿qué podemos hacer como ciudadanos y futuros profesionales para contribuir a la protección del Amazonas y reducir el impacto del cambio climático? Bueno, primero creo que hay que entenderlo. Todavía no creo que entendemos bien. Yo no creo que se entiende bien el ciclo del carbón, del nitrógeno en el Amazonas. Es muy difícil. En realidad creo que son pequeños pasos, a pesar de que el Amazonas, primero que nada, debe ser visto como la parte integral con los Andes. En los Andes no se ha estudiado casi nada. Nosotros a veces pensamos que el Amazonas es solo, no, el 90% de los sedimentos que alimentan a los ríos y a la vida del río del Amazonas viene de los Andes. Entonces, si tú no entiendes
ese cambio entre los Andes y Amazonas, esa correlación entre Andes y Amazonas, muy difícilmente vas a poder generar políticas totalmente abarcativas. Entonces pensaría que vale la pena que las ciencias, para cuidar el Amazonas, se extienda también a los Andes, y de pronto ahí podamos entender un poco mejor todo el sistema. ¿Sí? El resto pues son cosas que ya sabemos. Hay que cuidar el agua, hay que cuidar los árboles, hay que tratar de no deforestar, hay que tratar de no eliminar desechos a las aguas. Eso ya sabemos. Lo que no sabemos es el paquete completo. ¿Cuánto afecta desde arriba, desde los Andes? Realmente es un tema muy interesante, porque muchas veces solo pensamos en la Amazonía como un bosque, pero también sus ríos y humedades cumplen una función muy importante dentro del equilibrio climático. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Esperemos que esta conversación haya despertado su interés por la investigación científica y por el cuidado del medio ambiente.